Apocalipsis capítulo 1 del versículo 4 hasta el versículo 8 y va a aparecer en la pantalla si usted quiere seguirlo con su vista. Dice la palabra de Dios de esta manera: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, mire qué interesante, de quién es, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 8. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Vamos a orar, por favor. Señor, esta mañana te damos gracias por el privilegio que nos das de escudriñar tu palabra. Pero principalmente, Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de adorarte, de alabarte, de exaltar tu nombre a través de los cantos, a través del testimonio de gratitud que trajimos al altar, a través, Padre, del momento de video, de adoración, de cada uno de los eventos que tuvimos en el culto el día de hoy. Señor, a través de traerte en gratitud, Señor, nuestras ofrendas de gratitud, nuestros diezmos de obediencia, cada una de estas cosas las preparamos, Señor, para ti, Señor Jesús, que lo mereces todo. Hoy, Señor, queremos que nos hables, Señor, a nuestro corazón, habla a nuestro espíritu, habla a nuestra vida y permite que la exposición de tu palabra pueda ser refrescante, edificante para todos los que estamos aquí, Señor. Les bendecimos en tu nombre. Pero también, Padre, quiero pedirte de una manera especial como siervo tuyo que me uses para poder compartir la palabra tal y como tú quieres que se comparta, Señor. Úsame solamente como un individuo, como una base, como una herramienta en tus manos. Y Señor, que sea tu Espíritu Santo quien inspiró tu palabra, que sea ese mismo Espíritu quien Padre, nos haga entender tu palabra, nos ilumine tu palabra y que podamos aplicar tu palabra a nuestra vida. Señor, en tu mano nos ponemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome asiento, mi hermano, por favor. Es increíble que ya estemos en el primer domingo de diciembre. Quiero decirle que todo el mes de diciembre vamos a estar predicando sobre el Rey. Ese es el tema de los sermones que voy a estar predicando el mes de diciembre, sobre el Rey. Y qué interesante, ¿no? Porque hace un año lancé precisamente la primera semana de diciembre, lancé hace un año el desafío de predicar durante todo el año 2025. Les dije, vamos a predicar toda la Biblia, vamos a ir a hacer un viaje panorámico acerca de toda la Biblia, y parecía una jornada increíble, parecía que no íbamos a cubrir toda la Biblia en todo un año, pero de una manera panorámica lo diseñamos de tal forma que el día de hoy entramos ya en la última etapa, que tiene que ver con la etapa del Rey y el libro de Apocalipsis. El mes de diciembre estaremos predicando sobre este mes. Y lo interesante es que cuando estábamos preparando esta temática del año, uno de los conflictos que yo tenía conmigo mismo era decir, ¿cómo poder hablar del libro de Apocalipsis en diciembre, cuando se trata de la Navidad, cuando se trata del nacimiento de Jesús? ¿Cómo poder hacerlo de esa manera? Pero la palabra de Dios es viva y eficaz, dice la Biblia. Entonces hoy estamos entrando en esa etapa, y al estar preparando este sermón durante estas semanas pude ser ministrado lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Porque, hermanos, cuando celebramos la Navidad, nuestra mente regularmente viene a pensar en un niño que nació en un pesebre, en un niño indefenso que necesitaba ayuda y que tuvieron que proveerle un techo y alrededor de animales porque no había un lugar para él en el pesebre. Y nuestra imagen de la Navidad, nuestra imagen del Señor Jesús muchas veces se queda guardado solamente en esa escena de que es un niño indefenso
que necesita cuidado, pero no nos acordamos que ese niño creció y creció en sabiduría y en estatura y en gracia, dice la Biblia, para con Dios y para con los hombres. A los 12 años cumplió la ley y fue presentado al templo y impresionó a la gente. Y ese niño, que fue un adolescente, siguió creciendo y a los 30 años inicia un ministerio impresionante de transformación, de impacto. Y donde quiera que ese niño que creció y que se llamaba Jesús, a los 30 años, con quien él se encontraba en el camino, transformaba la vida de esas personas, transformaba la vida de los que estaban ciegos, transformaba la vida de los que no podían caminar, transformaba la vida de aquellos que estaban enfrentando problemas con en sus familiares, problemas legales, transformó la vida de aquellos que estaban sufriendo por la situación de la pérdida de un ser querido. Donde quiera que Jesús aparecía, transformaba la vida de aquellos con los cuales ese niño que celebramos en Navidad impactaba la vida y transformaba la vida de los que se encontraban. Y eso sigue haciendo, esa transformación sigue siendo efectiva, porque aún en el siglo XXI, todos los que nos encontramos o nos hemos encontrado con Jesucristo, ha transformado nuestra vida, ha impactado nuestra vida, nos ha bendecido de tal forma que la presencia de Jesucristo la marca un antes y un después. Aún en la historia, la presencia de Jesucristo marca un antes de Cristo y un después de Cristo. Es el único que ha sido capaz de dividir la historia de un antes y un después. Su nacimiento, su venida ha impactado la historia, la comunidad, de la sociedad, de tal forma que aún hoy seguimos hablando de ese Cristo poderoso, de ese Cristo misericordioso, pero de ese Cristo que es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. Ese Cristo que transforma vidas, transforma matrimonios, restaura familias, sana enfermos, levanta muertos, sigue haciendo milagros. Está vivo ese Cristo poderoso, a quien adoramos hoy, a quien le exaltamos. No es más un niño. Ya no es un niño, por eso no adoramos a un niño en un pesebre. Ya no está en una cruz, porque, hermanos, él venció la muerte y sorbida fue la muerte en victoria. Por eso ya no adoramos una cruz con un Cristo, sino la cruz está vacía. Por eso tenemos esa cruz ahí, para recordarnos que la cruz donde Cristo murió está vacía, ya no está ahí. Lo pusieron en una tumba y ya cuando fueron a buscarlo, ya no estaba en esa tumba. Los ángeles estaban ahí esperando que viniera la sociedad y le dijeran: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha resucitado. Ya no está en una tumba. Ya no hay una tumba donde tenemos que ir a orar como los musulmanes. Ya no hay una tumba donde tenemos que ir a orar, donde están los otros líderes religiosos. Nuestro Cristo poderoso, nuestro Jesús misericordioso, ya no está en una tumba donde tenemos que ir a adorarle y a buscarle ahí. Él está vivo a la diestra del Padre. Gloria al Rey de Reyes. Por eso celebramos Navidad, porque Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de Señores. Amén. Y hoy vamos a entrar en este tema que tiene que ver precisamente con ese Cristo poderoso, ese Cristo victorioso, ese Cristo triunfante, que según el libro de Apocalipsis, hermanos, en los primeros versículos del libro de Apocalipsis, nosotros podemos ver el propósito de este libro. El libro de Apocalipsis es una revelación que Dios hizo para Juan. No es una revelación para todo el mundo, aunque después la palabra de Dios se aplica a cada uno de nosotros, pero de una manera muy especial. El Espíritu Santo se revela a Juan, que estaba en ese momento. Así que nosotros podemos saber que la revelación que Dios le está dando a Juan en ese momento, de que el Rey viene y que el reino de ese Cristo, que de ese Rey que venía, no tendría fin. 3 veces, hermanos, en el libro de Apocalipsis, los primeros capítulos, 3 veces en ese libro leemos la frase el que es, y el que fue, y el que ha de venir. 3 veces en los primeros 3 capítulos podemos leer que la Biblia dice el que es, y el que fue, y el que ha de venir. Eso es una revelación de su reinado. Él es Rey. El que fue, Él fue y fue sacrificado por nosotros, y ha de venir como un Rey poderoso, un Rey victorioso. El reinado de ese Cristo poderoso llamado Jesucristo no tiene principio y no tiene fin. Él siempre ha sido el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y su reinado, hermanos, sobre toda la creación, es la declaración de este libro de Apocalipsis. Juan estaba en el libro, en la isla de Patmos,
y ahí fue donde se le reveló el Espíritu Santo a través de para que escribiera este libro. Cuando nosotros leemos que Juan estaba exiliado en la isla de Patmos, cuando hablamos de islas se nos viene a nuestra mente regularmente Puerto Rico, una isla hermosa. Se nos viene a nuestra mente Cuba, un país que en su tiempo fue un país muy atractivo y hermoso, y todavía tiene muchas cosas hermosas. Se nos viene a nuestra mente diferentes islas como si fueran lugares ¿cómo se dice? Eso que usted está diciendo. Agarro vuelo y se me olvida el español y no aprendo inglés. Estoy en un problema ahorita, ¿verdad? Pero hermanos, cuando leemos de Juan que está en esta isla, viene a nuestra mente regularmente que está en un lugar hermoso y que el Señor se le revela. No, la Biblia nos enseña que era una isla, un lugar de tormento, era una cárcel. Los que mandaban a Patmos era como un lugar de exilio donde los enviaban para morir, que murieran en esos lugares con trabajos forzosos y con muchas limitaciones. Y ahí estaba Juan en ese momento, ahí estaba Juan en la isla. Y lo interesante es que la revelación total que Dios le da sobre el libro de Apocalipsis a Juan, el libro de Apocalipsis, si usted lo lee, si usted de los que son como yo antes de conocer de la palabra de Dios y por alguna razón agarraba la Biblia, lo primero que hacía era venir a leer el libro de Apocalipsis. Y cuando veía el libro de Apocalipsis sin conocer de la palabra de Dios y sin conocer al Dios de la palabra, empezaba a leer que había monstruos y que había dragones y que había bestias y me asustaba y no lo entendía y mejor lo cerraba y decía, ¿qué libro tan más? Mejor no digo, ¿verdad? Pero no entendía qué había en ese libro, ¿verdad? Juan, estando en esa isla, recibe esta revelación para escribir el libro de Apocalipsis. Y Juan en su revelación ve un número increíble de visiones. Juan ve y escribe guerras. Juan ve y escribe derramamiento de sangre. Juan ve y escribe en el libro de Apocalipsis bestias. Juan ve y escribe sobre el anticristo. Pero lo interesante es que cuando empieza el libro, Juan no habla de esas visiones. Cuando empieza el libro no habla de esas guerras. Cuando empieza el libro no habla de ese derramamiento de sangre, de esas bestias o del anticristo, sino que Juan empieza con Jesús. Empieza hablando de Jesús. Juan, a pesar de todo lo que él está viendo, él ve a Jesús como el Rey de Reyes y como el Señor de Señores, que iba a venir a establecer su reino eterno y para siempre. Por eso Juan empieza diciendo: el que es y el que fue y el que ha de venir, va a venir y se va a establecer como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. El problema es que nosotros a veces vemos, hermanos, el punto negativo. A veces nosotros vemos el punto negro, pero no vemos realmente el propósito por el cual están sucediendo las cosas. Y lo que Juan está viendo aquí es que el libro de Apocalipsis no fue escrito para que sepamos cómo va a ser el fin, sino el libro de Apocalipsis fue escrito para que sepamos quién es el Rey de Reyes y quién es el Señor de Señores. Amén. Por eso hoy, si usted me permite, yo quiero hablar sobre 3 puntos importantes. Si Juan ve a Jesucristo como el Señor y el Rey, yo quiero que veamos el día de hoy 3 formas en que el libro de Apocalipsis nos enseña para mirar a Jesucristo. La Biblia nos enseña en el libro de Apocalipsis, en primer lugar, que debemos ver a Jesús como el Señor y el Rey sobre la vida y la muerte. En segundo lugar, la Biblia en el libro de Apocalipsis nos enseña que debemos ver a Jesús como el Señor y el Rey de la iglesia. Y en tercer lugar, el libro de Apocalipsis nos enseña que debemos ver a Jesús como el Señor y el Rey en el cielo. Vamos a ver cada uno de estos puntos y vamos a ir explicando cada uno de estos puntos de acuerdo al libro de Apocalipsis. En primer lugar, la Biblia nos enseña que debemos ver a Jesús, o la Biblia quiere que veamos a Jesús como el Señor y el Rey sobre la vida y la muerte. Son pasajes largos, pero vale la pena leerlos. Mire, leamos lo que la Biblia habla acerca de Jesús en este tema. ¿Cómo lo describe? En Apocalipsis capítulo 1, y ahí está en la pantalla, del versículo 12 en adelante. Mírelo cómo ve Juan, cómo mira a Jesús con el tema de la vida y la muerte. Dice el versículo 12:
Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Aquí está Jesucristo, está entrando Jesús en el diálogo. Vi al Hijo del Hombre vestido de una ropa que llega hasta los pies. Imagínese, si usted puede cerrar los ojos y usted puede imaginárselo, o usted imagíneselo ahí donde usted está, y mire cómo lo describe. Dice el versículo 13, vi y en medio de los 7 candeleros, me regresé al versículo 13, dice, y en medio de los 7 candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Cómo lo vio? Dice, vestido de una ropa que llega hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinturón de oro. Imagínenselo de esa manera. Y luego dice el versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra, su mano derecha, 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y luego dice la última parte, muy importante, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cristo Jesús es el Señor y el Rey de la vida y de la muerte. Es lo que está diciendo. Yo soy el Señor de la vida y de la muerte. Hemos leído a través de los libros de los evangelios, hemos leído muchas historias que están escritas en la Biblia de resurrección, de cómo Jesucristo vino y resucitó a los muertos. La palabra resurrección y el acto de resucitar era común en el ministerio de Jesucristo. Lo podemos ver en los evangelios. Vimos cómo Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos. Vimos cómo resucitó a esa pequeña niña. Pero también vimos a través de los evangelios cómo Él mismo resucitó. Esto entonces, este tema de la resurrección es el tema principal del libro de Apocalipsis. Lo que el libro de Apocalipsis quiere que entendamos, que nuestro Cristo no está muerto, que nuestro Jesús ha resucitado y que Él es el Señor de la vida y el Señor de la muerte. A mí me impresiona lo que el versículo 17 dice. El versículo 17, Juan está impresionado y se siente que ese es su momento. Ha llegado su momento en que Él va a morir, porque Él está viendo al Rey, está viendo a Dios, está viendo al Señor Jesús. Dice el versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Todo lo que tenía, todos sus planes, todos sus deseos, todos sus anhelos, todo su deseo que Él tenía, vinieron a ser secundarios. Ya nada era importante. Una vez que encontró a Jesucristo, nada es importante. Hermanos, una vez que usted encuentre a Jesucristo, ya nada es tan importante como lo que Cristo puede hacer en su vida. Porque cada vez que Cristo aparece, transforma, impacta y bendice de una manera impresionante. Juan dice, yo quería salir de esta, no lo dice aquí, pero seguramente estando en una isla de tormento, sus planes eran, ¿cuándo voy a salir de aquí? Sus planes eran, ¿cuándo voy a salir de esta cárcel? Probablemente por cuestiones de salud estaba enfermo, y probablemente sus planes y su anhelo era, ¿cuándo voy a ser sano de esta enfermedad? Probablemente su cansancio, su necesidad económica.
Probablemente tenía tantas situaciones, estaba él alejado de su familia. Probablemente su deseo era: ¿cuándo llegará el momento en que me junte con mi familia? ¿Cuándo estaremos juntos como familia? Esos eran sus planes. Trabajaba, se esforzaba, luchaba, hacía lo que tenía que hacer para llevar adelante sus planes, porque eran los planes que él tenía. Pero una vez que vio a Jesucristo, una vez que Cristo vino a su vida, una vez que se enfrentó a Jesucristo, ese momento fue un momento transformador y trascendental en la vida de Juan. Por eso Juan dice: caí como muerto. Mis planes ya no fueron importantes. Mis planes ya no eran prioridad. Mi deseo ya no era lo que yo desea. Cristo vino y transformó mi vida, y caí como muerto, porque al ver lo que Él es, al ver lo que Él ha hecho y al ver lo que Él puede hacer, puse mi vida en sus manos para que transformara mi vida y para que impactara mi existencia. Mis hermanos, cuando tú pongas tus planes en las manos de Dios, cuando tú pongas tu vida en las manos del Señor Jesucristo, cuando tú permitas que Cristo venga e impacte tu vida, Él va a transformar tu vida de una manera impresionante. Dice Juan aquí en este versículo 17: cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Puse mis planes a sus pies. Ven y pon tu enfermedad a los pies de Jesucristo. Ven y pon a tu familia a los pies de Jesucristo. Ven y pon tu situación legal a los pies de Jesucristo. Ven y pon tu situación económica a los pies de Jesucristo. Ven y pon tus preocupaciones a los pies de Jesucristo, y vas a ver cómo Cristo puede transformar de una manera impresionante lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Luego el versículo 18 me impresiona, porque la parte baja del versículo 17 le dice: y Él puso su diestra sobre mí. O sea, Él vino y me tocó. Vino y me puso en sus manos. Vino y me puso sus manos sobre mí. Me tocó y me dijo: no temas, yo soy el primero y el último. No temas, no tengas miedo, no te preocupes. A veces nosotros vemos las noticias sensacionalistas y estamos preocupados. Mucha gente, hay algunas familias que han dejado de venir a la iglesia porque tienen miedo, porque están preocupados, porque el pavor, el temor de que algo malo les pueda suceder, de que algo malo les pueda impactar, han dejado de buscar al Señor. Y yo no les estoy diciendo que dejen sus casas, que dejen sus hogares y vengan a la iglesia. Lo que les estoy diciendo, que la palabra de Dios nos dice, es: pon a Cristo en el lugar que Cristo debe estar en tu vida, en el lugar que Cristo debe estar en tus prioridades. Y Cristo, al tocar tu vida, al tocar tu matrimonio, al tocar tu situación legal, al tocar tu salud, Cristo va a transformar tu vida de una manera impresionante. Por eso Él dice: no temas, no temas. Y en este punto dice el versículo 18: y yo soy el que vivo, dice Jesucristo, y estuve muerto. Aquí me quiero detener un poquito, porque es algo muy interesante lo que el Espíritu, lo que Jesús le está diciendo a Juan. Le está diciendo a Juan: yo soy el que vivo, o sea, estoy vivo, pero quiero que entiendas, Juan, que estuve muerto. Quiero que entiendas, Juan, que estuve muerto, pero que ahora vivo por los siglos de los siglos. ¿Qué está diciéndole Jesús a Juan? Juan, yo sé cuáles son tus temores. Tus temores en esta isla de dolor. Tus temores en esta cárcel en la cual tú te encuentras es que vas a morir. Tus temores es que te van a matar. Tus temores es que la muerte va a destruirte. Quiero que sepas, Juan, que yo estuve en esos temores. Quiero que sepas, Juan, que yo sé cómo te sientes. Por eso dice en este versículo: estuve muerto. Tu temor es la muerte. Yo estuve muerto. Yo sé lo que se siente. Yo sé lo que se siente estar en tus zapatos. Yo sé lo que se siente estar en tus preocupaciones. Por eso la palabra de Dios dice que en Jesucristo todas nuestras cargas fueron sobre Él. ¿Entiende eso? Todas nuestras cargas fueron puestas sobre Él. Y luego dice la Biblia en Pedro: y Él tiene cuidado de nosotros. Lo que está diciendo es: el castigo de nuestra paz, dice Isaías, fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cristo está diciéndonos: yo te entiendo. Yo entiendo cómo te sientes. Yo entiendo cuáles son tus preocupaciones.
Yo entiendo cuál es el anhelo de tu corazón. Yo entiendo realmente cuáles son tus angustias, pero necesitas venir y poner tus angustias a los pies de Cristo. Necesitas venir y poner tus angustias ante el altar de Jesucristo y permitir que Cristo toque tu vida, transforme tu vida, y Él va a hacer una diferencia increíble. Dice la Biblia, para lo que el hombre le es imposible, dice la Biblia, para Dios todo es posible. Fuerte al Rey de Reyes, que lo merece. Esto es el tema principal del libro de Apocalipsis. ¿Te imaginas ese momento en que Juan vio a Jesús? ¿Te imaginas ese momento en que Juan lo vio y cayó como muerto? ¡Qué espectáculo tan maravilloso! Juan simplemente en ese momento dijo, ya la motocicleta ya no es una prioridad. Ahora mi prioridad eres tú, Señor. Es complacerte a ti, Señor. Es disfrutarte a ti, Señor. Ya mi salud no es una prioridad. Ya mi situación legal no es una prioridad. Ya mis problemas, la solución a mis problemas ya no es una prioridad. Ahora, Señor Jesucristo, tú eres mi prioridad. Eso es lo que vio Juan. En contraste a lo que vemos en Navidad, a un bebé, a un pesebre. Juan vio a un maestro, a un Dios, a un rey triunfante. Ya no vio a ese maestro sufriente. Ya no vio a ese siervo sufriente que lo golpearon, que lo llevaron a una cruz, que aguantaba las blasfemias, que lo aguantaba las burlas. Ya no vio a ese Jesús sufriente como ese siervo sufriente. Juan vio no a ese niño en un pesebre. Juan vio no a ese Jesús que fue puesto en una cruz y fue... Juan vio al Rey de Reyes y al Señor de Señores en ese momento. Por eso no pudo sostenerse viéndolo y cayó de rodillas a los pies de Jesús. ¿Quién es Jesús ahora? Mire lo que es el versículo 18. ¿A quién vio Juan? Dice en la última parte del versículo 18 que Juan vio a un Jesús no sufriente, sino al que tiene, dice la Biblia, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Juan vio al Rey Jesús, Rey de Reyes, que tiene las llaves de la muerte. Sorbida, dice la Biblia, es la muerte en victoria. Juan vio a un Cristo, a un Jesús que derrotó a la muerte y que acabó con quien tenía el imperio de la muerte, dice la Biblia, y ese se llama Cristo Jesús. Amén. Démosle un aplauso al Rey de Reyes. Por eso yo le alabo, por eso yo le exalto, porque Juan vio a ese Señor llamado Jesús que tiene el triunfo, la victoria y venció la muerte. ¿Quieres tener vida? ¿Quieres tener vida? Ven a Jesús. Él tiene las llaves de la vida. Por eso dice la Biblia en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengas en abundancia. ¿Quieres disfrutar de la vida? ¿Realmente quieres disfrutar de la vida? Ven a Jesús y disfruta de Jesús. Entrégate a Jesús, recibe a Cristo como tu Salvador y Él te va a dar vida eterna, vida en abundancia. Cristo es la única fuente de la vida y nadie más, amén. Pero en segundo lugar, agarré vuelo y me quedé mucho en el primer punto. Y como son 27 puntos, ahí le voy en el segundo, no, son 3 puntos nada más. En segundo lugar, Jesús es el Señor y Rey sobre la iglesia. El capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, porque es el libro que estamos explorando, el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, está, aquí encontramos los 7 mensajes a las 7 iglesias. Y vamos a ir viendo cada uno de ellos y qué significa cada uno. No se crea, ya lo vimos aquí en la iglesia. Ya lo vimos y gracias a Dios que pudimos ver el mensaje a las 7 iglesias de una manera panorámica pero también profundo. Aquí en estos capítulos, capítulo 2 y capítulo 3, tenemos un vistazo señalando el señorío de Jesús, ya no sobre la muerte y la vida, pero en segundo lugar vemos el señorío de Jesús, el reinado de Jesús sobre la iglesia. Cristo es el Señor de la iglesia. Cristo es el Señor de la iglesia. Como que no lo cree la iglesia, ¿verdad? Ahí les voy otra vez, voy a aparentar como que no dije nada, como que no vi nada. Cristo es el Señor de la iglesia. Amén. Cristo debe ser el Señor de la iglesia. Aquí, hermanos, nosotros vemos a ese Cristo poderoso mostrando su reinado, mostrando su señorío sobre la iglesia. Miren lo que dice el capítulo 2, versículo 1. Dice, escribe al ángel de la iglesia, o sea, al pastor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso
Y luego miren cómo se describe Jesús a sí mismo. Yo soy el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. O sea, lo que Jesucristo está diciendo ahí es que Él es el que tiene, es el que camina entre estos candeleros de oro. Y no estamos interpretando el libro de Apocalipsis, cada uno de los acontecimientos, simplemente lo estamos viendo de una manera panorámica. Pero lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que Jesucristo sostiene en sus manos, dice aquí en el versículo 1, que tiene en sus manos estas estrellas. ¿Quiénes son estas estrellas? Dice el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Quiénes son esas estrellas? Seguramente estas estrellas son los líderes. Seguramente estas estrellas son los que guían, humanamente hablando, la iglesia. Pero Jesucristo está diciendo, no es el pastor el dueño de la iglesia. No es los bautistas dueños de la iglesia, los pentecostales dueños de la iglesia. No es la familia pastoral. No es Armando Rivera. ¿Cómo te dijeron hoy, hermano? Samuel Rivera, se llama Misael Rivera, fue un error. Pero no es Chuy Ávila el dueño de la iglesia, no es el pastor Misael dueño de la iglesia. Es Cristo el que tiene al pastor en sus manos y es Cristo el que guía a la iglesia, porque Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Por eso debemos tratar la iglesia con ese respeto, con ese cuidado, porque es el cuerpo de la iglesia y nosotros somos únicamente siervos del Señor, siervos del que guía la iglesia. Amén, hermanos. Él conoce la iglesia, Jesús ve a la iglesia, Jesús ama a la iglesia, Jesús corrige la iglesia y Jesús restaura la iglesia. ¿Qué significa esto? Significa que cada verdadera iglesia debe someterse a la palabra de Dios, debe escudriñar, enseñar y vivir la palabra de Dios y debe caminar en sus caminos de acuerdo a la palabra de Dios, porque es el Espíritu Santo quien guía a la iglesia. Como iglesia Cross City Español, no vivimos independientemente de Él. No hacemos las cosas que nosotros queremos hacer a nuestro antojo. Nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, buscar la dirección del Espíritu Santo y permitir que el Espíritu Santo nos guíe como iglesia a donde Él quiere que nosotros vayamos, y permitir que cuando nosotros hacemos algo que no está de acuerdo a la voluntad de Él, Él nos corrija como iglesia, porque como iglesia somos el cuerpo de Cristo, guiados por el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que se llama Jesucristo. Amén. Por eso, mis hermanos, como iglesia, nosotros queremos siempre exaltar el nombre de Jesús. No tomamos ninguna decisión, nada más porque nosotros queremos tomar decisiones. Nosotros oramos, buscamos la dirección de Dios, buscamos el consenso del liderazgo de la iglesia para cualquier decisión que nosotros debemos de tomar, porque Jesús es el Señor y el Rey de la iglesia. Ahora, aquí encontramos 7 iglesias en estos 2 capítulos, 2 y 3, 7 iglesias que el mensaje que Jesucristo dio a esas iglesias se aplican a nuestra vida también. Todavía al tiempo de hoy, el mensaje a las 7 iglesias. Todas las advertencias de aquel tiempo también se aplican en nuestro tiempo. Por ejemplo, cuando en el capítulo 2, versículo 4, le habla el Señor a la iglesia de Éfeso, le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esa misma advertencia se aplica a nosotros, que nos está diciendo: hey, una vez que me conoces y que disfrutas de mi relación contigo, no dejes ese amor, no dejes esa emoción, no dejes esa relación que tenemos tú y yo. No permitas que el pecado te enfríe, no permitas que el pecado te aleje de mí, porque separados de mí, dice la Biblia, nada podéis hacer. Yo tengo contra ti, le dice a la iglesia de Éfeso, que has dejado tu primer amor. Yo no sé usted, pero yo conozco iglesias, hermanos, que fueron iglesias crecientes, iglesias fervorosas, iglesias bendecidas, pero de repente se convierten en iglesias con problemas, iglesias frías, iglesias que ni se siente cualquier cosa menos la presencia del Señor, porque se han alejado de su relación con el Señor Jesús. Han impedido que el Espíritu Santo guíe a la iglesia y se dejan guiar por un líder carismático, se dejan guiar por un hombre, se dejan guiar por alguien y no el Espíritu Santo. Y la bendición de Dios no está ahí, porque dice: separados de mí, nada podéis hacer.
El segundo mensaje que la Biblia habla es a la iglesia de Esmirna. Por ejemplo, en el versículo 10, capítulo 2, versículo 10, le dice a la iglesia de Esmirna: sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Es la misma advertencia que nos está dando hoy. Sé fiel al Señor a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias. Sé fiel, y así como te bendije cuando no tenías problemas, así como te saqué adelante, así como te bendije de una manera impresionante, te voy a seguir bendiciendo, porque dice la Biblia: yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, dice el Señor. Así de que sé fiel, y yo seguiré bendiciéndote, yo seguiré fluyendo. Dice la Biblia: toda buena dádiva y todo perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces. Sé fiel y disfruta de las bendiciones que yo tengo para ti. En tercer lugar, le habla a la iglesia de Pérgamo en el capítulo 2, versículo 16, y le dice una advertencia: arrepiéntete. Arrepiéntete de lo que estás haciendo que no está dentro de mi voluntad. Arrepiéntete de las decisiones que estás tomando y que te está alejando de mí. Y si te arrepientes, vendré a ti nuevamente. Pero si no te arrepientes, de todos modos vendré a ti y tomaré de lo que tú tienes y te lo quitaré. Arrepiéntete, dice el Señor. Es la misma advertencia. A Tiatira, en el versículo 20, le dice: tú toleras a Jezabel y actos de inmoralidad. Eres una iglesia light. Eres una iglesia donde permitas que el pecado viene y no predicas en contra del pecado, no predicas en contra de lo que la palabra de Dios dice, para que la gente no se ofenda, para que la gente no se vaya. Empiezas a predicar un evangelio sencillo, un evangelio suave, un evangelio que no, para que no ofenda a nadie. Y dice: eso no está bien. La iglesia de Jesucristo debe marcar una diferencia y debe predicar lo que la palabra de Dios dice. Arrepiéntete, dice, no toleres el pecado. Es la misma advertencia para nosotros en este tiempo. A veces en nuestros hogares nosotros permitimos que lleguen a nuestros hogares prácticas pecaminosas, y luego nos molestamos y nos sorprendemos que por qué no sentimos la presencia del Señor, por qué el Señor no nos guía, por qué la bendición de Dios no está ahí. Arrepiéntete, dice el Señor. Arrepiéntete de esas prácticas pecaminosas que te están alejando de mi relación conmigo, dice el Señor Jesús. El mensaje a la iglesia de Sardis le dice en el capítulo 3, versículo 2, le dice: aprovecha lo que tienes. Aprovecha lo que tienes. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Aprovecha lo que tienes. Ese es el mensaje que Dios le está dando. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, por estar envidiando lo que no tenemos, no disfrutamos lo que sí tenemos? Amén. ¿Sí me entendió lo que dije? A veces estamos envidiando lo que no tenemos y no disfrutamos lo que sí tenemos. Y el mensaje, la advertencia que Jesús le da aquí a la iglesia de Sardis es: despierta. Lo que tienes te lo he dado para que lo disfrutes. Y cuando tú aprendas a disfrutar lo que yo he puesto en tus manos, te voy a dar lo que tú quieres y lo que tú necesitas. Pero, hermanos, si tú no disfrutas lo que tú tienes, no esperes que yo te bendiga en lo que no tienes. Y esa es la misma advertencia a la escuela, a la iglesia de Sardis. A la iglesia de Filadelfia le dice: yo he puesto delante de ti una puerta abierta. Entra por la puerta abierta. En el capítulo 3, versículo 8. Entra por esa puerta. Disfruta esa puerta. En Juan, Jesucristo dice: yo soy la puerta. Él es la puerta. Disfrutemos nuestra relación con Jesucristo. A la iglesia de la Odisea le da otra advertencia y le dice: por cuanto eres tibia, ni eres fría ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es una advertencia que Jesús nos está dando. El Rey nos está diciendo: yo quiero disfrutar relación contigo, yo quiero bendecirte, pero eres tibia, ni estás en contra de mí, ni estás completamente comprometida conmigo. Estás viviendo una vida tibia, y por cuanto eres tibia, entonces te vomitaré de mi boca. Es una advertencia que Jesús está dando. Jesús, mis hermanos, es el Señor de la iglesia y nos considera a nosotros, sus hijos, como el representante de la iglesia aquí en la tierra. Debemos entonces ser cuidadosos de nuestras enseñanzas. Debemos ser cuidadosos lo que le enseñamos a las generaciones que vienen. Debemos ser cuidadosos cómo vivimos aquí en la tierra. Debemos ser cuidadosos de nuestro propio testimonio de lunes a sábado y no únicamente el domingo. ¿Por qué? Porque Cristo nos ve, el Rey nos ve, el Rey nos corrige, el Rey nos anima, y algún día el Rey nos va a recompensar. Y en tercer y último lugar, Jesucristo es el Rey
y Señor en el cielo. Mire cómo vio el cielo Juan. En capítulo 4, versículo del 1 al 8, yo sé que son muchos versículos, pero déjenme los leo. Mire, del versículo 1 dice: después de esto miré. Mire cómo vio ahora el cielo Juan. Dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablaba conmigo y dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. O sea, Jesús invita a Juan para que vaya y vea el cielo. Versículo 2 dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces delante del trono. Ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos, de ojos delante y detrás. Luego versículos 7 y 8 describe a esos 4 seres vivientes. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro, y el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y versículo 8 dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, mire lo que hacían los 4 seres vivientes: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Nuevamente, no vio a un Cristo sufriente, no vio a un Jesús debilucho en una cruz, no vio a un niño indefenso, ve a un rey en su trono impartiendo justicia y misericordia. Vio al Rey de Reyes, al Señor de Señores, sentado en su trono, disfrutando de su autoridad y de su señorío. Así es como lo vio. ¿Cómo lo miras tú? ¿Cómo lo miras en tu vida? ¿Como ese niño que no necesita mi atención? ¿O como ese niño que necesita de mí? Ayer vino una persona a solicitar ayuda y no le pude ayudar como él quería que le ayudara, y me dice: yo por eso no vengo a las iglesias. Yo no vengo a las iglesias. Y le digo: bueno, si tú vienes buscando apoyo económico en las iglesias, te equivocaste de institución, porque miran a Jesús como la cartera abierta. ¿Cómo miras tú a Jesús? ¿Cómo realmente lo miras? Juan lo vio como el rey, y cuando está delante del rey, nada más es importante más que toda la atención al rey. Él vio al rey que está reinando en el cielo. Jesús estaba en el trono. Jesús está en el trono. Y miren lo que hay alrededor del trono. Versículo 6 dice, dice el versículo 6: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y vio a 4 seres vivientes. Versículo 6 dice aquí: y vio a 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. ¿Quiénes eran esos seres vivientes? Si usted se da cuenta, y por cuestiones de tiempo no voy a ver cada uno de ellos, pero si usted se da cuenta, son el orden más alto de los seres angelicales. O sea, todos los ángeles del cielo ahí estaban en el trono adorando al Rey de Reyes llamado Jesucristo. Pero esos 4 seres vivientes representan también todo el orden creado aquí en la tierra. Todo lo creado aquí en la tierra estaban ahí adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores llamado Jesucristo.
Pero en esos 4 seres vivientes también estaban representados, encarnando los tributos que Dios merecía y recibiendo los tributos que Jesús merecía, porque era Rey de Reyes, es el Señor de señores, el siempre eterno, el que es, el que era y el que ha de venir. Entonces todos los seres vivientes, toda la adoración y toda la creación adoraban a ese Rey celestial llamado Jesucristo. Todos ellos participaban y afirmaban la deidad de quien todo lo merece. Dice el versículo 9 de esta manera: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Dice la Biblia, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias, están ahí exaltando a Jesucristo, al que está sentado en el trono, al que está como el Rey, al que vive por los siglos de los siglos. Y dice el versículo 11, sí, Señor, esta es nuestra adoración. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen, subsisten y sigues proveyendo. Dice, y todo fue creado por medio de ti y para ti, porque tú eres el Rey de Reyes. Amén. Ese es el Rey al que adoramos. No es un niño en un pesebre. Vino como un niño en un pesebre, pero creció y estableció su reino. Y el Cristo poderoso al que nosotros servimos, al que predicamos, es un Cristo victorioso que venció a la muerte y que tiene las llaves de la vida en sus manos, que guía a la iglesia y bendice a cada una de las familias de la iglesia, los guía para ser una institución de impacto y de bendición. Pero también es un Cristo que está sentado en su trono en el cielo para recibirnos, para bendecirnos, para guiarnos. Es un Cristo triunfante.